el texto base está ahí en Romanos capítulo 1, verso 31, y el concepto, ¿no es cierto?, que voy a desarrollar en esta tarde es el concepto sin afecto natural. Sin afecto natural. Acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está caracterizando a un tipo de personas. Amén. Y dentro de ese tipo de personas, el apóstol está diciendo que son sin afecto natural. Pues bien, en esta tarde lo que voy a exponer dice relación con el tema del aborto. Del aborto. Y este estudio está inserto dentro de otros estudios que están relacionados con la familia, ¿no es cierto? Y otros subtemas también que dicen relación con lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues bien, dentro del concepto de procreación, sin lugar a dudas, que es importante que podamos señalar qué es lo que se procrea. Ahí tenemos dos palabras, pro y crear. Entonces, es crear para y en beneficio de. Eso es lo que implica el concepto procrear. Desde su concepción, lo que se procrea desde la concepción es una vida humana, es un individuo de la especie humana, tal y cual lo enseña Dios en su palabra. Por lo tanto, aquellos que destruyen esta vida al practicar el aborto, de todas maneras, están violentando la voluntad de Dios. Pues a pesar de que haya en la sociedad tantos estados y por ende legislaciones que permiten el aborto, acá en Chile se permite por 3 causales, ya sea, ¿no es cierto?, en una o varias causales, siempre es importante el poder determinar cuál es la voluntad de Dios a este respecto. ¿Y por qué? Porque básicamente y en principio, la vida del cristiano es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro de la vida, ¿no es cierto?, del cristiano es Cristo y su mensaje, su palabra. Y dentro de eso es importante el poder entender que siempre nuestro estándar de conducta debe de ser lo que la Biblia enseña en tal o cual tema. Y eso, ¿no es cierto?, obedece también a ese principio importante que dice que la palabra de Dios regula y rige nuestra conducta moral. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que enseña Dios a través de su palabra en relación a lo que es el aborto. Ahora bien, la Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a la expulsión provocada de un ser humano. Un ser humano no es un chango, no es un gato, no es un perro, es un ser humano. Sin embargo, muchos versículos nos ayudan a entender cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un niño que no ha nacido. Definamos lo que es el aborto dentro de esta definición un poco antojadiza y arbitraria que tiene la Organización Mundial de la Salud. El aborto, del latín abortus, es la interrupción, dicen ellos, la interrupción. Pero yo le he puesto que no es la interrupción, sino que es la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente se conoce como aborto espontáneo, ¿no es cierto? Ahí tenemos la definición que la Organización Mundial de la Salud tiene en relación a lo que es el aborto, pero como les decía, ellos en forma antojadiza colocan el concepto de interrupción, cuando en realidad no es una interrupción. Ese es un mero eufemismo. Eso es, ¿no es cierto?, la finalización de un ser humano dentro del vientre de la madre. No es interrupción. Cuando yo quiero interrumpir algo, por ejemplo, dentro del concepto de la energía, no sé, yo prendo la luz, ¿no es cierto?, y quiero interrumpir la luz, aprieto el botoncito y interrumpo la luz. Con el agua es lo mismo, yo cierro la llave e interrumpo lo que es, ¿no es cierto?, el agua. Pero acá no.
Acá no es interrupción. Acá es la finalización de un ser que está dentro del vientre de la madre. Y como le decía antes, genéticamente no es un gato, no es un perro, no es un chango, no es un mono. Es un individuo de la especie humana, hablando, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la genética. Algunos datos estadísticos en relación a lo que es el aborto en el mundo. Según los datos de la OMS, en el mundo se practican aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo. Esos son los datos estadísticos, eso le suma, ¿no es cierto?, a una suma, a los datos negros, eso subiría, digamos, exponencialmente, son más. Ahora bien, es importante el poder señalar que dentro de la sociedad, el tema del aborto, sin lugar a dudas, causa mucha discrepancia, tanto a nivel académico como popular. Pero más allá de la controversia que puede existir, al cristiano siempre le debe de interesar lo que Dios dice en relación a este tema, porque ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia en relación a este tema que tiene que ver no solamente con el concepto de ética, sino también con el concepto de la moral cristiana? Vuelvo a reiterar, y aunque sea un poco majadero al decirlo, siempre nuestra existencia como hijos de Dios dice relación con Cristo. Cristo. Porque nuestra forma de vivir tiene que ser cristocéntrica. Amén. En esta etapa del estudio vamos a estar respondiendo a la pregunta, ¿qué dice Dios en relación a la vida del ser humano? A la vida del ser humano. ¿Aprobará Dios la muerte del que está por salir del vientre de la madre? Del que está, ¿no es cierto?, por ser expulsado, que es el concepto más bíblico, expulsar, ¿no es cierto? Pues bien, en Romanos capítulo 1, verso 31, el apóstol Pablo nos está dando una lista de las características de las personas que se han desvinculado con Dios. Desvinculado con Dios. Y esos rasgos se aplican no solo a la generación anterior o paralela al apóstol Pablo, sino también a las generaciones futuras, dentro de las cuales estamos nosotros. Porque si en la sociedad en la cual existió el apóstol Pablo y en las sociedades previas, en donde también, ¿no es cierto?, existió el concepto del estar sin afecto natural, obviamente que también hoy en día hay una sociedad en la cual se vive, ¿no es cierto?, sin el afecto natural. Pero en este verso, en particular, encontramos la palabra astorguos. Astorguos en griego. Cuando, ¿no es cierto?, encontramos la partícula a, astorgo, quiere decir, ¿no es cierto?, que la partícula es privativa. La palabra ahí es storge, que es amor. En este caso, amor a la familia. Pero como tiene la partícula a, que es, ¿no es cierto?, privativa, está diciendo lo que la Reina Valera vierte como sin afecto natural. Entonces, les repito la idea para que quede un poco más clara. En este verso en particular encontramos la palabra griega astorguos, el a es privativo de storge, que es amor, que la Reina Valera traduce como sin afecto natural. Esta palabra significa sin amor a la familia. Han perdido el amor hacia la familia, y uno de los peores crímenes que se pueden cometer en contra de la familia, en contra del núcleo, ¿no es cierto?, de la familia, es el del aborto. Es el del aborto. No creo que alcance, ¿no es cierto?, aquí en este estudio a abordar los intereses que hay detrás, ¿no es cierto?, de lo que es el aborto, de las compañías que hay detrás del aborto y el lucro que se hace con, en este caso, de esos niños que están siendo muertos en el vientre de las madres. Pues bien, en primera instancia debemos de recordar que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano lleva la impronta de Dios.
la impronta de Dios, somos hechos a imagen y a semejanza de Él. En Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? Verso 26. Y eso sí que debe de marcar la diferencia, sobre todo para nosotros que creemos en los claros mandamientos que Dios ha dispuesto en su palabra. Es innegable que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de un ser superior. Ese ser superior para nosotros es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios, ¿no es cierto?, que se ha expresado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios implica que no solamente somos seres racionales, podemos utilizar nuestra razón, y si utilizamos nuestra razón, ¿no es cierto?, nos podemos comunicar a través de proposiciones lógicas. Dios es un ser lógico. ¿O usted me dirá que es un ser ilógico? No, Dios es un ser tremendamente lógico. Y nosotros como seres humanos llevamos la impronta de Dios. Por lo tanto, los seres humanos no somos seres irracionales, somos seres racionales. Aunque muchas veces, muchos, ¿cierto?, caigan dentro del concepto de la irracionalidad. Pues bien, las personas que practican el aborto y las que se hacen practicar el aborto caen dentro del concepto de ser irracionales. Les repito la idea para que quede claro. Por lo tanto, que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios implica que no solamente somos seres racionales o espirituales, sino también somos seres morales, seres morales. Y en ese sentido, y es en ese sentido que el Hijo de Dios va a aplicar en su vida los principios de moralidad absoluta de Dios y no esta moral relativista del mundo. No esta moral. Si podemos dividir, ¿no es cierto?, el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, podemos hablar del modernismo y el posmodernismo. Bueno, dentro del modernismo las verdades absolutas todavía se aceptaban. Dentro del posmodernismo nos damos cuenta de que las verdades absolutas han quedado para muchos caducadas. Ya no se habla de verdades absolutas, sino que se habla de verdades relativas. Y también, por ende, se habla de una moral que es relativa. O sea, lo que puede ser o lo que no puede ser. Y muchas veces caemos dentro de esta moral situacional. O sea, depende de la situación, es la moral que yo voy a aplicar. ¿Pero se expresa así Dios en su palabra? No. Los conceptos que Dios emana en su palabra son conceptos absolutos. De hecho, el cristiano enseña verdades absolutas a un mundo que es relativo. Como les decía, somos seres, ¿no es cierto?, espirituales y también somos seres morales. Ahora, el Hijo de Dios va a aplicar en su vida los principios de moral absoluta y no esta moral relativista del mundo, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y eso parte de una premisa muy elemental. Dios, siendo un ser absoluto en esencia, porque es un ser absoluto, Dios es absoluto en esencia, todo lo que va a emanar de él siempre será en lo absoluto y no en lo relativo, ¿no es cierto? Es obvio, obvio. No puede emanar de un ser absoluto algo que es relativo, porque el ser es absoluto. ¿Se entiende, no es cierto? Dios no puede ser y no ser. Dios no puede ser y no ser a la vez. O es o no es. Dios no cae en ese punto de contradicción. Por lo tanto, siempre es tarea del hombre el poder saber entender correctamente cuál es la voluntad de Dios. Tenemos a Dios emitiendo un mensaje. Ese mensaje viene a través de un código. Es responsabilidad del ser humano el poder decodificar ese mensaje. Si no somos capaces de decodificar correctamente ese mensaje, ya no es responsabilidad del dador del mensaje, sino del receptor de ese mensaje, que somos nosotros. Por eso, la responsabilidad es endosada al que tiene que decodificar el mensaje entregado por Dios. ¿Cuál es el mensaje? La palabra de Dios. ¿Quién es el emisor? Dios. ¿Quién es el receptor? La humanidad en general y en lo particular los cristianos. Pues bien, entonces entremos en materia. En primera instancia vamos a analizar lo que dice Dios en relación al conocimiento que Él tiene del hombre y desde cuándo Él considera que ya es un ser humano. Para eso vamos a analizar lo que enseña el Salmo 139.
el Salmo 139. Pues vamos allá. Una pequeña, ¿no es cierto?, introducción a este salmo, pequeña introducción para que se pueda entender. Este salmo se centra en 4 de los grandes atributos de Dios. 4 de los grandes atributos de Dios. Ahora, si usted me pregunta cuál es el más grande atributo de Dios, para mí es el amor. Y de él se desprenden todos los otros atributos. Todos los omnis de Dios se desprenden del atributo más grande y más excelso, que es el amor. Para mí. Amén. Este salmo se centra en 4 de los grandes atributos de Dios. Su conocimiento de todas las cosas, Salmo 139, del 1 al 6. Su omnipresencia, Salmo 139, del 7 al 12. Su poder en la formación del hombre, que es, ¿no es cierto?, el énfasis en esta tarde. Salmo 139, del 13 al 18. Y su santidad, que destruye al impío y escudriña el corazón del creyente. Salmo 139, del 19 al 24. ¿Qué le interesa a usted? ¿Qué me interesa a mí? Lo que dice Dios en relación, ¿no es cierto?, dentro de los textos que están del 13 al 18, que son los que vamos a estar analizando en esta tarde, en forma, obviamente, no exhaustiva, sino en forma somera, pero, digamos, desde el punto de vista de la comida, es apetecible. El Salmo 139, verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, estoy leyendo la Reina Valera 1960, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú, dice. Otra versión dice, tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. En este verso, David afirma que el Señor le ha formado en el vientre de su madre, armando su persona pieza por pieza en la oscuridad del útero. Dios ha formado sus entrañas, es decir, no solo la estructura física de su cuerpo, sino todo el conjunto de su ser, cuerpo y alma. Porque el ser humano es dual, corresponde, ¿no es cierto?, a la parte material, pero también hay una parte inmaterial dentro de lo que es el ser humano. No somos simplemente materia, somos seres duales, compuestos de algo material, pero también, ¿no es cierto?, de algo inmaterial. Y fíjese que acá el autor dice, tú formaste, tú me hiciste. Él está hablando de una autoría personal, y esa autoría personal David se la está endosando ¿a quién? ¿Al azar? No, no es al azar. A la materia, no. Al caos, tampoco. Se la está endosando a Dios. A Dios. Él está hablando, ¿no es cierto?, de una autoría personal. David tiene muy claro que el ser humano es mucho más que un conjunto de sustancias químicas mezcladas al azar, desde el punto de vista biologista. No somos un conjunto de moléculas mezcladas al azar. Somos parte, ¿no es cierto?, de un acto creativo de un ser superior. De hecho, el concepto bara, que es crear, ¿no es cierto?, siempre en la Biblia se aplica a Dios, a nadie más. Porque es Dios el que crea. El ser humano no crea absolutamente nada. No creamos nada. Simplemente imitamos, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho ya en la creación. Pero el que crea es Dios. Nosotros no creamos nada. El verso 14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Otra versión dice, tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y la uniste en el vientre de mi madre. Y después dice, gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien. Acá David mira al cielo y reconoce la gran obra de creación que Dios ha realizado en la propia existencia de él.
Tan tamaña obra solo puede ser el producto de un acto creativo de un ser superior. El predicador sectario Spurgeon dijo lo siguiente en relación a estos textos. Él dijo, el salmista apenas se había asomado dentro del velo que cubre los músculos, tendones y vasos sanguíneos que proporcionan la inspección común. Después dice, la ciencia de la anatomía le era bastante desconocida. Sin embargo, él ya había visto lo suficiente para despertar su asombro por la obra y su reverencia por, ¿no es cierto?, el hacedor. Como cristianos debemos estar siempre conscientes de que somos parte, ¿no es cierto?, de un acto creativo de un ser superior. Después del verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Otra versión dice, tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Aquí David usa la frase lo más profundo de la tierra para referirse a cualquier lugar misterioso y no visto. El proceso de formación de un bebé en el vientre de su madre es tan poco observable y tan misterioso como lo son las partes más profundas de la tierra. Hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, a través de la tecnología y la ciencia podemos saber desde casi el principio de lo que es la concepción en adelante, podemos ver la formación, ¿no es cierto?, de ese niño en el vientre de la madre. En aquel tiempo no. Pero ya, ¿no es cierto?, el salmista nos habla en relación a eso. El verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios todo lo sabe y conoce, y no hay nada que pueda escapar de su infinita presencia y poder. Y el perfecto conocimiento de Dios no solo abarca el pasado antes que David naciera, pues también se extiende al futuro. Dios conocía los días de David como si hubieran sido escritos en un libro. La frase, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, de acuerdo a la Reina Valera, o como dice la versión moderna, y en tu libro todos mis miembros fueron escritos, se refiere, dentro del contexto gramático histórico, a aquellas cosas que eran importantes para recordar. Eran puestas por escrito. Es en ese sentido que Dios no olvida ningún detalle de nuestra vida, pues todos están registrados en la mente de Dios. La implicación, mi hermano, mi hermana, la implicación de plantear el ser humano como obra de un artista personal es que así los hombres y las mujeres tienen dignidad por el solo hecho de ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Tienen un valor inmenso porque llevan la imagen del alfarero divino. Mire, si el cuadro de un artista de renombre se subasta por millones, es porque la capacidad del pintor imparte valor al lienzo. Un Rembrandt no es lo mismo que un grafiti de muelle pintado en la pared de un local abandonado. ¿Cuál es la idea, mi hermano, mi hermana? Si el ser humano tiene valor intrínseco y lo que se está gestando en el vientre de una madre es un ser humano, es un individuo de la especie humana, repito, si el ser humano tiene valor intrínseco, queda descartada la eugenesia, el genocidio, el infanticidio, la eutanasia activa o pasiva y cualquier método de perfeccionamiento de la raza que suponga la eliminación de los indeseables. Si usted cree que la Alemania nazi, ¿no es cierto?, solamente fue la que en algún momento practicó lo que era la eugenesia, está equivocado. Lo hicieron los japoneses y lo hicieron también los norteamericanos dentro de las 2 primeras o 3 décadas del siglo pasado. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Nuestro valor no depende de lo que aportemos a la sociedad. No.
sino del hecho de llevar la firma de un diseñador altamente cotizado. Tampoco cabe el desprecio del torpe, del tartamudo, del feo, del ignorante. Cada persona posee un valor infinito por el solo hecho de ser hechos o creados a la imagen de Dios. Mientras estamos en este tema, veamos el vocabulario involucrado en este debate. Mire, las palabras vienen en diferentes paquetes. En diferentes paquetes vienen, ¿no es cierto?, envueltas las palabras. Y los seres humanos son muy buenos para usar, ¿no es cierto?, sabiendo o no sabiendo, ciertos eufemismos. Bueno, de hecho la Biblia usa eufemismos, ¿no es cierto? Y a la muerte, por ejemplo, le llama dormir, algo más bonito. Por ejemplo, hay sinónimos y antónimos, obvio, eso lo sabemos. Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, los antónimos son términos opuestos, contradictorios, eso lo sabemos. Uno pensaría que las personas lógicas podrían notar la diferencia entre lo que es un antónimo y lo que es un sinónimo. Pues bien, examinemos algunos de estos conceptos y nos vamos a dar cuenta de que hay algunas personas que no son tan lógicas y son más ilógicas que lógicas, pero a conveniencia, a conveniencia. Pregunto yo, ¿qué es lo contrario de provida? Lo contrario de provida es promuerte. ¿Sí o no? O muerte, lisa y llanamente. Pero no es proelección. Lo contrario, ¿no es cierto?, de provida no es proelección o pro-choice en inglés. Vida es un concepto. Muerte, ¿no es cierto?, es el antónimo. Pero no es elección. Vida y elección no son opuestos. Pero cuando hablamos de muerte o a favor de la muerte, los defensores del aborto no se atreverían a adoptar esa expresión, porque eso es lo que ellos son. Las personas, ¿no es cierto?, que están a favor del aborto, son personas que están a favor de la muerte, no de la vida, de la muerte. Ahora, ¿por qué no utilizan, ¿no es cierto?, ese concepto, el concepto de muerte? Porque es demasiado dramático, es demasiado volátil, es demasiado cargado, es demasiado cierto. Serían malas relaciones públicas. Entonces, con obvia ofuscación, se refugian detrás del concepto proelección, que es socialmente más aceptable. Socialmente más aceptable. Claro, pues, ¿cierto? Mire, la gran mayoría de las ideas dentro de lo que es la antropología, la sociología y la psicología hoy en día obedecen simplemente a un grupo muy reducido de intelectuales que han insertado en la sociedad ciertos conceptos o ciertos modelos que hasta el día de hoy siguen imperando. ¿Y qué dice la Biblia en relación a eso? Lo contrario a lo que muchos de ellos, ¿no es cierto?, han insertado dentro de la sociedad. En todos los campos. En el campo de la historia. Mire, a mí la Biblia, y específicamente en el capítulo 1, ¿no es cierto?, del libro de Romanos, me enseña de que la religión primaria fue siempre teocéntrica. Teocéntrica. Y monocentrista. ¿Qué enseñan los historiadores? Que primero fue el politeísmo, dicen. Muchos historiadores enseñan que primero es el politeísmo. ¿Qué dice la Biblia? No, la Biblia dice no. No es el politeísmo lo que nace en primera instancia. ¿Amén? Es la creencia en un solo Dios, el monoteísmo. El politeísmo deriva, ¿no es cierto?, del monoteísmo. Eso me enseña Romanos capítulo 1. ¿A quién le creo yo? ¿A lo que me enseñan los historiadores o lo que me enseña la Biblia? Lo que me enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque la mirada del cristiano siempre tiene que ser cristocéntrica. Amén. No antropocéntrica.
ser humano, ¿no es cierto?, se cree muchas veces el ombligo del mundo. Pero ¿qué somos delante de Dios? Nada, absolutamente nada. Pues bien, pero a la vez somos todo, amén. Nada, pero todo. Como les decía, entonces con obvia ofuscación se refugian detrás del concepto proelección, socialmente más aceptable. Esta expresión requiere una mayor amplificación. Elección, elección. Analicemos lo que es la elección. Elección implica opciones, claro pues, ¿no es cierto? Elección de elegir. ¿Elección para hacer qué? Pregunto. Aquí es donde la pendiente del vocabulario se vuelve más rebaladiza. La elección es eliminar, erradicar, terminar. Pero esto no resuelve el problema. El siguiente problema es terminar qué. ¿Terminar qué? Es esta cosa, entre comillas, un glóbulo inerte de materia orgánica, o como dijo un senador chileno de apellido Girardi, una mola. Para eso, ¿no es cierto? Para ese senador chileno, lo que está en el vientre de la madre es una mola. ¿Y qué es una mola? Es una masa. Eso es una mola. Una masa. Un cigoto, un blastocito, un embrión o un feto. Estos términos empleados para describir diferentes etapas del desarrollo gestacional, ¿cierto? Se utilizan esos conceptos. Un cigoto, un blastocito, un embrión o un feto. Se utilizan estos términos para describir diferentes etapas del desarrollo gestacional. Pero definen si el eso es humano o no humano, pregunta. Debe ser uno u otro. Se trata de usar las palabras bebé, niño, adolescente, adulto y anciano. Estas expresiones se refieren a humanos o no humanos. Se refieren a humanos. Se refieren a humanos. Dios no hace esa diferenciación antojadiza. Para Dios lo que está en el vientre de la madre es un niño. Es un niño. Y eso lo vamos a ver más adelante. Mire, las circunstancias de la vida no determinan el valor de la vida o de la existencia de un ser humano. Se cree comúnmente que mientras que el aborto de un feto sano sería inmoral, ¿no es cierto?, la eliminación de un niño gravemente deformado es un acto de misericordia. ¿Hay alguien aparte de los familiares filosóficos de Adolf Hitler que contiendan por la matanza de todos los niños incapacitados de la sociedad? ¿Y usted cree que eso lo practicó solamente Adolf Hitler? Hoy en día también se sigue practicando, pues. En muchos países ya no nacen niños con síndrome de Down, porque se les elimina antes. Eso es eugenesia. Eugenesia activa. Es una persona nacida con un cerebro dañado, de alguna manera menos humana que una nacido con una pierna menos. Esta es la pregunta, ¿no es cierto? Hemos perdido totalmente la capacidad de razonar. Si el aborto de un bebé inocente es el sacrificio premeditado de una vida humana, ¿por qué incluso aquellos que luchan por la posición provida son reacios a argumentar que los abortistas, tanto médicos como madres, deberían estar sujetos a el mismo tipo de enjuiciamiento criminal que exigimos a otros asesinos? ¿Por qué es que una mujer que da a luz a un bebé y mete su pequeño cuerpo en un bote de basura del baño será procesada? Mientras que la mujer pro elección, que perpetra el mismo acto vil en la sala de un hospital o clínica, es vista como una persona afectuosa que ha aliviado al mundo de otro niño no deseado. ¿Se da cuenta de estas diferencias catastróficas que hace el ser humano en relación a otro individuo de la especie humana que está en el vientre de una madre? ¿Por qué es que el hombre que patea a su esposa embarazada en el estómago, causándole que aborte a su hijo, está sujeto a arresto y enjuiciamiento? Pero la mujer que decide abortar por sí misma,
supuestamente tiene el derecho ético y legal de disponer de ese mismo niño? ¿Es un bebé menos humano por quien lo asesina? La respuesta es no. No, categóricamente no. Nos hemos convertido en una sociedad de tontos y lógicos, incapaces de pensar con sensatez sobre el tema del aborto. Y lo que es peor, muchos parecen incapaces de sentir, ¿no es cierto?, por más tiempo. Sus corazones se han vuelto insensibles a este ambiente de brutalidad rutinaria. Son sin afecto natural. De acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 31. Veamos algunos textos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor el pensamiento de Dios en relación a este tema. No creo que alcance a verlos todos por el tiempo. Pues bien, vamos a analizar Éxodo capítulo 21, verso 22. ¿Qué dice Éxodo? Dice el verso 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, buscaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces dice, pagarás vida por vida. Vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si bien es cierto, nosotros no nos regimos por la ley del Antiguo Testamento, hay principios, ¿cierto? Hay principios importantes en el Antiguo Testamento que nosotros los cristianos debemos de saber. Si algunos riñeren y hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, el término ahí en hebreo es yatzá, yatzá. Y no es abortar, no es el concepto abortar que nosotros entendemos. ¿Ven? Si el niño saliere prematuramente, es más apegado al original hebreo. Amén, para que se entienda. Porque en la Reina Valera encontramos el concepto abortar o abortar, ¿no es cierto? Pero en el original hebreo no es eso, para que se entienda. Entonces, como les decía, si algunos riñeren y hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, o si el niño saliere prematuramente, que es más apegado al hebreo, ¿no es cierto?, en el original, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Y ya leímos el texto hasta lo que corresponde, ¿no es cierto? Vamos a explicar el texto ahora. Este texto claramente nos ayuda a comprender lo importante que es para Dios la vida del niño que está en el vientre de su madre. Es tan importante que si hubiere muerte tanto del niño como de la madre, se deberá pagar vida por vida. Vida por vida. Walter Kaiser, erudito en el hebreo y también erudito del Antiguo Testamento, este señor era judío, dice, el agresor todavía debe pagar alguna compensación por la agresión casual, incluso cuando la madre y el hijo sobreviven. Si la mujer embarazada o su hijo muere, se aplica el principio del talión, que demanda vida por vida. Por lo tanto, en vista de este entendimiento del texto, bajo la ley mosaica, al niño no nacido se le consideraría ser vivo en el útero y se le concedería protección y beneficios legales. Así que Éxodo 21 señala una situación en la que dos hombres que pelean lesionan accidentalmente a una espectadora embarazada. La lesión causa que la mujer comience su trabajo de parto prematuramente, ocasionando el nacimiento prematuro de su niño. Si ni la mujer ni el niño sufren daño, entonces la ley de Moisés impone una multa en contra del que causa el nacimiento prematuro. Pero si hay lesión o incluso muerte, entonces la ley impone un castigo paralelo. Si el bebé prematuro muere, el que causa el nacimiento prematuro debe ser ejecutado, vida por vida. Causar la muerte de un bebé no nacido fue homicidio en el Antiguo Testamento. Homicidio que fue penado con la muerte.
provee suficiente material relevante para ayudarnos a saber la voluntad de Dios sobre el tema. Zacarías capítulo 12, verso 1, dice que Dios no es solamente el creador de los cielos y la tierra, sino también el que forma el espíritu del hombre dentro de él. Amén. Dios es el que nos da la materia, Dios es el que nos entrega el espíritu. La parte material, ¿no es cierto? Y la parte espiritual son entregadas por Dios. Él es el dador de la vida, Él es el creador. Así que Dios es el dador de la vida. Esto causa que la vida humana sea sagrada. Mire, Dios es responsable de implantar el espíritu humano dentro del cuerpo humano. Los seres humanos no tenemos derecho de poner fin a la vida humana, a menos que Dios lo autorice. Importante eso. Ese otro estudio, un poquito más elaborado, un poquito más profundo, pero ahí lo dejamos. A menos que Dios lo autorice. Todos los ejemplos bíblicos de la terminación de la vida humana estuvieron basados en el comportamiento del ser humano. Un argumento que muchas veces utilizan los ateos, ¿no es cierto?, para decir que el Dios del Antiguo Testamento era un monstruo. Pero tiene sus razones Dios para actuar, amén. Entonces, como les decía, todos los seres humanos tenemos derecho de poner todos, repito, esto causa que la vida humana sea sagrada. Dios es responsable de implantar el espíritu humano dentro del cuerpo humano. Los seres humanos no tenemos derecho de poner fin a la vida humana a menos que Dios lo autorice. Todos los ejemplos bíblicos de la terminación de la vida estuvieron basados en el comportamiento del ser humano. Pero quitar la vida a un bebé no nacido no se basa en la conducta moral del bebé, porque no hay una conducta moral, ¿no es cierto? Hay una moral en potencia, pero no en acto, pues. Hay un desarrollo de la conciencia moral, pero esa conciencia moral se tiene que desarrollar, pero no es actual. ¿Me explico? Pero quitar la vida de un bebé no nacido no se basa en la conducta moral del bebé. Si Dios infunde el espíritu humano mientras la persona está en la matriz de la madre, entonces la eliminación de esa vida es un intento deliberado de frustrar la acción de Dios de formar el espíritu del hombre dentro de él. Estos textos, mi hermano y mi hermana, son muy decidores. Como les decía al principio, Dios no hace esa diferenciación tan antojadiza que hacemos nosotros, o las legislaciones de personas, no personas, no, si no es persona, legislaciones, ¿no es cierto? Dentro de lo que, mire, está el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural, ¿no es cierto?, tiene que ser refrendado por el derecho positivo. El derecho positivo es el que está escrito, ¿no es cierto?, el cual refrenda el derecho natural. Este derecho natural, algo que vamos a ver ahora. En Lucas capítulo 1, verso 39 al 44. Los que hacen estas diferenciaciones antojadizas somos nosotros, pero no Dios. Mientras ustedes lo buscan y lo leen, yo les voy a contextualizar el tema. Bueno, dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Ponga el énfasis ahí en el concepto criatura, que en griego es brepos. Brepos. O brefos. ¿No es cierto? Le quitamos la P y la dejamos como F. Brefos. Entonces la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura otra vez saltó de alegría en mi vientre. 2 veces, ¿no es cierto?, habla de criatura, que en griego es brepos o brefos. Nótese que se representa al bebé en el vientre de Elizabeth como un ser vivo. De hecho, el término criatura, brepos o brefos, en los versículos 41 y 44, ¿cierto? En los versículos 41 y 44
de este capítulo, que hace referencia al prenatal Juan, es exactamente el mismo término que se usa en el capítulo 2 para hacer referencia a Jesús después de su nacimiento. Vamos entonces al capítulo 2 de Lucas, 2:12. Dice, esto servirá de señal. ¿Hallaréis a quién? Al niño. Al niño. Es la misma palabra griega que se utiliza para criatura. Prepos o prefos. Es la misma palabrita. Pero acá dice niño. Niño. Y en el verso 16 también. Amén. De este mismo capítulo. Por ende, ante los ojos de Dios, sea que un bebé esté en su estado de desarrollo prenatal o postnatal, ese bebé es una persona. Es un individuo de la especie humana. En Lucas 1:36 se hace referencia a Juan el Bautista como un hijo desde el mismo momento de la concepción. Desde el mismo momento de la concepción. Lucas 1:36. Dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo. Ha concebido hijo, dice. Repito, por ende, ante los ojos de Dios, sea que un bebé esté en su estado de desarrollo prenatal o postnatal, ese bebé es una persona, es un individuo de la especie humana. No es un chango, no es un perro, no es un gato, es un ser humano. El concepto de persona no persona es un concepto antojadizo, ¿no es cierto?, que se utiliza dentro de ciertos tipos de legislaciones. Pero Dios no hace esa diferenciación arbitraria. Que si es sujeto a derecho o no derecho, eso es parte de legislaciones humanas. En Lucas 1:36 hace referencia a Juan el Bautista como un hijo desde el mismo momento de la concepción. Mire, y en Oseas 9:11 se lista en orden invertido todas las tres fases de la vida humana: nacimiento, embarazo y concepción. Eso está ahí, Oseas capítulo 9, verso 11. Y para ir finalizando, si el aborto no fuera incorrecto, María pudiera haber tenido el derecho moral y espiritual de abortar al bebé Jesús, el Hijo Divino de Dios. Alguien pudiera decir, pero eso es diferente, ya que Dios tenía un plan especial para ese niño. Pero la Biblia enseña que Dios tiene planes especiales para cada ser humano. Cada vida humana es preciosa para Dios. Una sola alma es más importante que cualquier cosa física en el mundo. ¿Dónde está eso? En Mateo capítulo 16, verso 26. Dios dio a su propio Hijo por cada ser humano según un fundamento personal, individual e intransferible. Repito, Dios dio a su propio Hijo por cada ser humano según un fundamento personal, individual e intransferible. Cada vida humana es igualmente valiosa para Dios. El aborto elimina o ha eliminado el potencial no conocido e incomprensible que millones de seres humanos tienen o tenían para lograr grandes cosas. Se trunca, ¿no es cierto?, el propósito de Dios en esa vida. El potencial remarcable e ingenioso de una de estas mentes humanas pequeñas, ahora extinguidas, pudo haber producido la cura para el cáncer o alguna otra enfermedad terrible, extenuante y mortal. El tema del aborto es un asunto serio para Dios. Nosotros debemos basar absolutamente nuestro enfoque en la voluntad de Dios, no en la voluntad de los hombres. Los comportamientos antiéticos como el aborto están desgarrando el mismo corazón y alma de la sociedad actual. Debemos regresar a la Biblia como nuestro estándar de conducta antes que sea demasiado tarde. Mi hermano, mi hermana, cuando contemplamos los pasajes examinados anteriormente y los comparamos con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ciertamente nos asombramos y horrorizamos.
Por ejemplo, se ha acusado y declarado culpable de homicidio a algunas mujeres que han puesto fin a la vida de sus bebés nacidos que tenían algunos meses de edad. Los medios de comunicación y la sociedad en general se han enfurecido e indignado por la conducta excesiva de las madres que han perjudicado de tal manera a sus bebés pequeños hasta el punto de matarlos. Se ha provocado a ira a muchos que han atestiguado la falta de estima de algunas madres ante la vida de sus propios hijos. Pero la misma sociedad y los mismos medios de comunicación que han mostrado indignación por tal conducta hubieran estado contentos si tales madres simplemente hubieran hecho lo mismo unos pocos minutos o meses antes que sus bebés nacieran. Esa es la locura de una civilización que ha llegado a alejarse de Dios y que no tiene afecto natural. Que Dios les bendiga.